quiero compartir esta palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 17. El verso 1 dice: Oye, oh Jehová, una causa justa y está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación y vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. El verso 8 y 9, verso 8 dice, el 8 solamente: guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Es tremenda esa palabra porque el salmista habla aquí de que sus labios él está dispuesto en su corazón. O sea, tú has probado mi corazón, no me has hallado, y no has hallado en mí ninguna iniquidad. Pero también dice: guárdame como la niña de tus ojos, cúbreme con la sombra de tus alas. También dice que con su boca se ha propuesto a no hacer ninguna transgresión. Bueno, mis hermanos, yo tener una palabra que dice: Dios conoce podríamos decir que estamos desnudos, no hay nada escondido. Incluso nuestros pensamientos no están escondidos delante de Dios. O sea, yo no puedo saber lo que usted está pensando en este momento, pero Dios sí conoce su pensamiento. Dios conoce si nuestros pensamientos está exactamente debajo de esta carpa escuchando el mensaje, o sencillamente mi pensamiento está volando hacia otra parte y estoy presente en el cuerpo pero ausente en el espíritu. Y esto es importante. Dios conoce todas las cosas. Y vamos a buscar ahora sí en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2 en adelante hasta el verso 10, vamos a leer. Gloria al nombre de Jesucristo. Y si estamos de pie tan solo un instante para honrar esta palabra, y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 8 de Deuteronomio, verso 2 en adelante. Dice así: y te acordarás de todo el camino, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan vegas y montes. Y tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Gracias, Padre, Señor, por todas tus misericordias y tus bondades. Señor Dios mío, Padre Santo, por la presencia y por tu Espíritu Santo.
el cual nos ha ministrado, Señor, desde la mañana a través de tu palabra y de las grandes maravillas que tú has hecho con nosotros. Bendigo tu nombre, Señor Dios mío, y te doy gracias por esa presencia tuya poderosa que hoy podemos sentir, y esta palabra que vamos a recibir delante de ti, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, pueden estar sentados. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios habló aquí al pueblo de Israel. Ellos venían ya de un proceso ya donde Dios pues, les estaba ya dando prácticamente la salida para entrar a la tierra prometida. Y en esta porción que nosotros acabamos de leer, podemos extraer seis cosas fundamentales, o sea, que podemos resumir en esto. Lo primero que le dijo Dios, dice, y cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo os ordeno hoy. Una de las cosas que dijo, bueno, yo hoy te voy a dar un mandamiento, te he dado unos mandamientos ya, y te he hablado contigo, y he puesto una ley y he puesto unas normativas, tanto espirituales como materiales, como de relaciones con la familia, de relaciones humanas y relaciones espirituales. Por lo tanto, todo este mandamiento que yo te digo hoy, ¿verdad? Tú vas a tener el cuidado de ponerlo por obra, todos los mandamientos que se están ordenando. O sea, no te olvides, no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y entonces nosotros podemos entender, o sea, que Dios les estaba nuevamente recalcando, diciendo, no te olvides. Muchas veces cuando uno le dice a la persona, te voy a decir algo, no te olvides de lo que yo estoy diciendo. Oye, pero tú sí eres fastidioso, tú crees que yo soy bruto, tú crees que se me van a olvidar las cosas. Sin embargo, Dios le estaba diciendo a su pueblo, no te olvides de poner por obra todo el mandamiento. No vayas es como el cuento del hombre que lo mandaron, o sea, es una canción, que lo mandaron a comprar, eran unos clavos y unos bollos de pan, una libra de clavos y un bollo de, un cordón, algo era así. Y entonces fue repitiendo y cuando llegó a la bodega, o sea, no se acordaba, dijo otra cosa que no era. Pero entonces, o sea, porque la persona tanto que hizo la cosa, que se olvidó de las cosas, y entonces a todos nos ha pasado. De repente, gloria a Dios por los celulares, porque los celulares son una maravilla. Y entonces de repente yo llego a mi casa y digo, ¿qué me dijo Arelis que le llevaba? Negra, ¿qué me dijiste que te llevara? Tal cosa. De repente ya me dice, anota para que no se te olvide. Sin embargo, el pueblo de Israel, Dios le había manifestado y Dios le había dicho por muchos años, casi 40 años habían hablado la ley, le había dado leyes y normas sanitarias, leyes espirituales, leyes morales, leyes de relaciones humanas. Y Dios les estaba diciendo eso. Y una de las primeras cosas que le dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Y entonces también le dice otra cosa, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios para probarte. Has andado el camino y Dios te ha metido por un lugar para probarte. Oiga bien, no es lo mismo la prueba que la tentación, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por nada. Dios permite las cosas en las vidas de las personas. Pero Dios no tienta a nadie. Y entonces, no nos dejes caer en tentación. Hay otra versión que dice, no nos metan en tentación. Dios no tienta a nadie. Ni puede ser tentado por ninguno. Así que, Él decía, o sea, Dios les decía a ellos, yo te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios para probarte. Sigue diciendo una tercera parte, para saber lo que hay en tu corazón. Yo me quiero centrar en esa parte, pero ya vamos a ir. Vamos a decir las 6 partes para ver. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó.
Fue otra cosa que le dijo, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre. Dice el sexta parte, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, una de las cosas que le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios para probarte. Y sigue la otra parte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabe que muchas personas no saben lo que hay en su corazón hasta que se encuentran en un estado de presión o en un estado de emergencia? Hay personas que no saben cómo van a reaccionar. Nadie muchas veces sabe lo que hay en el corazón. En una emergencia, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Cuando los que hemos trabajado pues en empresas grandes, nosotros, o sea, obligatorio, nos mandaban a hacer cursos de manejo defensivo. Nosotros, manejo defensivo, y entonces nos enseñaban a decir cómo uno iba a medir la distancia de un carro a otro. Y entonces yo sabía, yo fijaba la vista en un vehículo y fijaba la vista en un lugar, en un vehículo que iba circulando y en un objeto fijo. Cuando el vehículo pasaba por ese lugar, entonces yo comenzaba a contar 1101, 1102, 1103. Si yo no llegaba a 1103 en un tiempo respiratorio, quería decir que yo iba a menos de 30 metros de ese carro y yo tenía que reducir mi velocidad para mantenerme a 30 metros, 25 metros, que es lo que dice la ley. Entonces, Arelis un día me dijo, ¿qué tú haces? Y era que yo estaba midiendo, pero yo estaba sencillamente practicando. Y algunas veces los practico mentalmente. Estoy viendo y digo, oye, como que voy muy cerca, voy a ver cuánto más o menos voy. Y comienzo esa técnica que me dieron. La técnica defensiva, estar pendiente, mirar a la derecha, mirar a la izquierda, hacer muchas cosas. No pisar los frenos cuando el piso está resbaladizo, saber manejar. Todas esas cosas, hay muchas cosas que le enseñan a uno. Y uno dice, no te debes olvidar. Después que uno tiene tantos años manejando, uno aprende ya automáticamente a obedecer unas leyes naturales que para el manejo son importantes. Después les doy el curso de manejo defensivo. Esa es otra clase, mis hermanos. Y entonces, cuando uno entra en una situación, y aquí viene el manejo. ¿Por qué suceden tantos accidentes en la vía? Porque muchas veces no hay que pisar el freno, sino saber manejar la situación que está pasando con nuestros carros. Y no sabemos nosotros muchas veces. Y Dios probó al pueblo de Israel. Dios probó al pueblo de Israel y les dijo, yo quería saber qué hay en el corazón. Mire, hermano, muchas veces situaciones difíciles vienen a nuestras vidas y nosotros no sabemos porque no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Reaccionamos de muchas maneras. Reaccionamos de manera violenta, reaccionamos de manera negativa. Muchas veces reaccionamos de buena manera. Hay personas que en un estado de estrés y en un estado, ¿verdad?, de emergencia no saben qué hacer, no saben correr, no saben si correr, no saben si congelarse. Personas que se quedan en un sitio que no haya, dice, ¿por qué no hiciste nada? No sé, porque se me pegaron los pies del piso y yo no sabía qué hacer. Pero la gente se estaba muriendo, sí, pero yo no sabía qué hacer. Muchas veces situaciones de nosotros no sabemos cómo reaccionamos. Tenemos que hacerlo. Podemos tener muchos ejemplos en nuestras vidas. Y Dios nos ha hecho transitar por diferentes lugares. ¿De qué manera estás reaccionando? Dios conoce tu corazón. Pero yo tengo que darme cuenta cuál es mi problema para poderlo arreglar. Yo tengo que saber qué es lo que hay dentro de mi corazón, porque nadie conoce lo que hay dentro del corazón del hombre, sino el espíritu del hombre. Dios lo conoce y nadie sabe lo que hay dentro de Dios, lo que piensa Dios, todo eso, sino el espíritu de Dios que nos ministra a nosotros y nos trae muchas cosas. Cuando esas dos cosas se juntan, comienzan a suceder cosas diferentes.
Hemos reaccionado de manera violenta, mis hermanos, a muchas situaciones. Y Dios nos manda a nosotros un comportamiento. Por eso Dios le había dado la ley y le dijo, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Te acordarás en el camino por donde has transitado, por donde te ha traído Jehová, tu Dios, para probarte. Y dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿A usted no le ha pasado que usted ha tenido reacciones que de repente usted dice, cónchale, ¿por qué lo hice? ¿Por qué reaccioné? Puede ser que hayamos dicho una mala palabra. Puede ser que hayamos ofendido a alguna persona. Puede ser que hayamos tomado una mala actitud hacia otra persona. Por cualquier situación. Por cualquier situación. Mire, yo he escuchado cosas, hermanos, como pastor, como ministro, que me han molestado en gran manera. Y de repente, o sea, reacciono. Y he reaccionado mal, pero me pasa una vez. A lo sumo dos, porque somos humanos. Pero un día me propuse y dije, no me va a pasar más. Las cosas que me digan yo me las trago, las diluyo, las digiero, las pongo delante del altar del Señor, mantengo mi calma, mantengo mi tranquilidad, escucho todo lo que me dicen, pero no creo todo lo que me dicen, lo pongo delante del Señor. Hay cuestiones, evidencias que yo tengo, de cosas que me han dicho y de cosas que yo he comprobado. Sin embargo, por causa del mandamiento y de la palabra del Señor, guardo silencio por el secreto que me obliga, ¿verdad? Como ministro, como pastor, a poder, en vez de hablar y criticar y hacer cosas, o sea, estamos hablando de la reacción, ¿entiendes? Porque hay personas que reaccionan y explotan por cualquier cosa o por una cosa grande. Y ahora yo, después de años, esto lo he dicho muchas veces, es que pude entender cómo fue que yo abracé al médico cuando mi hija se murió. Aquel tipo que le cortó, que le cauterizó la válvula. Al hombre que prácticamente dijo, yo maté a tu hija. Que lo abracé y le dije, Cristo te ama. Doctor, tenga paz. ¿Y qué estoy haciendo yo? Pero el espíritu que gobierna nuestras vidas es el que nos hace reaccionar de una manera diferente ante situaciones. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel se encontró en una situación, ellos comenzaron a blasfemar, comenzaron a echar pestes a Dios, comenzaron a olvidar todas las promesas, comenzaron a olvidar todo. Por eso es que el Señor muchas veces permite cosas en nuestras vidas para saber cómo está nuestro corazón. Y tenemos que conocer qué hay dentro de nosotros. Ahora, el diablo vino a matar, a robar, a hurtar, a destruir, a deshacer. Pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que apegarme. Por eso la canción me gustaba. Cuando decía, mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Y dice, cúbreme, Señor, con la sombra de tus alas. Cuídame como la niña de tus ojos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo hacemos nosotros para todas estas cosas? Entonces, dice, sigue diciendo el Señor, para hacerte saber. Y te afligió, dice antes, y te hice tener hambre y te sustentó. O sea, oiga bien, ahí como que hay una contradicción. Y te afligió, dice el Señor, y te hice tener hambre, pero también dice otra palabra, dice, y te sustentó. Son dos cosas diferentes. Te voy a hacer pasar hambre, pero también te voy a sustentar. Parece que son cosas contradictorias.
Pero Dios tiene un propósito. Dios quiere que nosotros conozcamos el propósito que Él tiene. Dice, te afligió, pero también te sustentó. Qué cosa tan extraña. Yo te voy a pegar, después te sobo. Y sigue diciendo más allá, para hacerte saber el propósito de Dios en tu vida. A pesar de las pruebas que has pasado, a pesar de las dificultades que has pasado, a pesar de las necesidades que puede haber habido en nuestras vidas, Dios siempre ha estado al lado de nosotros, a pesar de. Vio que te portaste bien, vio que reaccionaste diferente a cualquier situación. Mire, hermano, hay una niña que tiene una enfermedad que se llama huesos de cristal. Yo no sé si ustedes la conocen. Es una enfermedad degenerativa que la persona no le pueden hacer ni así, porque se le quiebran los huesos. Y es chiquita, no creció mucho, se desarrolló, creció poquito así, no pudo crecer más. Entre yo no sé cuántos millones sale una persona así. Estudió, se graduó, es una profesional, gerente de una empresa. Ella tuvo pues la capacidad de poder superar toda situación y poder graduarse, y ahora es una gran profesional, una jefe, y ella sale sentada. Tuvo mucho tiempo en sillas de ruedas, ahora camina con mucho cuidado. No me toquen, no me agarren, porque si usted la agarra duro por un brazo se le fracturan los huesos. Se llama huesos de cristal, se llama eso, una enfermedad muy rara. Y sucede en personas que son así, que no son huesos de cristal, pero son almas y espíritus de cristal que por cualquier cosa se ofenden. Cualquier cosa las perturba. Entonces, ¿cómo has reaccionado a lo que tú consideras las ofensas de tus hermanos para tu vida? ¿Cómo has reaccionado? ¿Será que Dios se agrada de nosotros por la reacción que hemos tenido por las ofensas que nos han hecho a nosotros alguna vez? ¿Será? Pero todas las cosas son, como yo digo y he mantenido durante mucho tiempo, todas las cosas son para crecimiento de nosotros. Muchas veces, un decir, sin ofender a nadie, me dicen por ahí que nosotros muchas veces debemos ser como el burro. Que no se crea que el tipo es tan ignorante así. Que dice que el burro no cae dos veces en el mismo hueco. Nosotros sí. Dicen que el burro no cae en un mismo hueco dos veces. Una vez y después no vuelve a pasar. No sé, dice la gente. Lo que sí yo sé es que viniendo del Tigre hace muchos años, lloviendo, venía corriendo muchísimo, hermano. En la carretera esa que es así de chinchorrada, la carretera vieja. Y cuando salí en un chinchorro, me conseguí 3 burros en la carretera. 2 arrancaron para acá. Y el otro me vio y se alineó y se puso hacia arriba de la raya y yo le pasé por el lado. El tipo no es tan burro, como dicen. Pero nosotros, Dios nos dice a nosotros, o sea, dice, para hacerte, o sea, el propósito de Dios, ¿verdad? Que el hombre entienda que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es, que Dios cumple sus promesas. Y entiendo esta parte, mis hermanos.
El consejo de Dios es bueno para nosotros. El consejo es bueno de Dios y la palabra de Dios es buena para nosotros. En esta situación Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es una cosa. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Otra palabra que el Señor me da, que yo puedo descansar en esa paz, puedo descansar en todas esas cosas. ¿Por qué nos amargamos? ¿Por qué las personas se amargan tanto muchas veces la vida? Sencillamente por los recuerdos, por las reacciones que hemos tenido, por las cosas que hemos hecho, por las cosas que nos perturban. El diablo sabe qué es lo que a ti te perturba y qué es lo que a mí me perturba. Y como sabes que esa parte tuya es muy débil, entonces comienza a tentarte por ese lugar y comienza a tocarte. Y cuando tú reaccionas, entonces el diablo sabía y el pueblo de Dios estaba ahí, y todo, cada vez que tenían una escasez se quejaban, hermano, se quejaban: no tenemos comida, queremos carne, queremos pan, queremos comida. Y Dios le dijo: ¿qué quieres? Carne, quieres comida, yo les voy a dar a ustedes carne hasta que les salga por los oídos y por los ojos. Carne, van a tener carne hasta... Y le mandó las codornices, y ellos tenían carne, tenían de todo, y les mandó el maná. Porque Dios, el pueblo tenía de todo, hermano, pero de todo se quejaba, no reconocía. Y no sabemos muchas veces. Entonces, las pruebas, hermanos, las dificultades, muchas veces nos ayudan a nosotros, a que nosotros crezcamos y nos edificamos. Parece mentira, dependiendo cómo nosotros confrontemos las situaciones que se nos vienen a nuestras vidas. Romano nos dice que las aflicciones nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos da fortaleza y nos ayuda a confiar más en Dios. Es Romanos capítulo 5, está parafraseado. Entonces, las pruebas nos ayudan a tener paciencia. Así que cuando nos hallemos en diversas pruebas, entonces nosotros debemos sustentarnos más en el Señor. No es que las pruebas sean muy buenas. No es que las pruebas, como una hermana, pues hace muchos años decía que ella no quería, ella llegó llorando a la iglesia y decía al hermano Juan: ¿qué pasa, hermana? No, que el Señor me va a probar a mí. ¿Cómo es eso? Sí, yo no quiero que Dios me quite mis hijos. ¿Pero por qué usted dice eso, hermana? Porque me dijo una hermana que Dios me iba a probar quitándome mis hijos, así como aprobó al apóstol Juan. ¿Y quién le dijo a usted eso? No, me lo dijo una hermana. Me lo dijo, pues, ella, pues, una hermana muy espiritual. No, es que la experiencia mía, le dijo él, no es igual a la suya. Todos tenemos diferentes experiencias, todos tenemos diferentes formas, ¿verdad?, de recibir, porque todas las cosas, ¿verdad?, vienen a nuestras vidas. Vienen pruebas, vienen dificultades. No es que no hay pruebas, si hay pruebas hay dificultades, pero esas pruebas y esas dificultades vienen para fortalecer nuestros corazones, pero también para probar cómo estamos nosotros delante de Dios. Una prueba puede ser cualquier cosa, puede ser hasta de una mirada, puede ser hasta de una palabra, puede ser de cualquier cantidad de cosas que podamos sufrir nosotros, en las cuales nosotros, así como esa mujer de huesos de cristal, ella se quebraba, porque hay personas que no han venido más a la iglesia porque sencillamente el pastor en un determinado momento no les atendió, o sencillamente porque alguien no les saludó, o porque no resultaron las cosas como pensaba. Entonces las pruebas vienen cuando nosotros nos armamos, ¿verdad?, y recibimos esa palabra de Dios y el mensaje del Señor, y nosotros vienen las dificultades, sean grandes, sean pequeñas, y nosotros nos apegamos. Por eso el salmista decía la canción: mi alma está pegada a ti, porque tu diestra es la que me sostiene. Hermano, no importa la dificultad, no importa cómo se sienta usted, crea en el nombre de Jesucristo que la diestra del Señor es la que lo va a sostener y lo va a mantener de pie. Gloria a Cristo. Y después de haber pasado todas las cosas, nosotros vamos a estar firmes predicando y llevando el mensaje, porque vienen las pruebas.
Pero yo estoy seguro que también vienen las bendiciones. Vienen las bendiciones, mis hermanos. Pruebas difíciles, pruebas fáciles. Es que no hay ninguna prueba difícil, ninguna prueba fácil. Todas las pruebas son difíciles. Cualquier prueba puede ser difícil para una persona. Porque, fíjese bien, mis hermanos. Oiga bien. Dios podía haber hecho esto. Diga que aquí está una mesa. Y vamos a poner unos muñecos. Y están el fereceo, el jerjeseo, el abuseo, todos los madianitas, los filisteos, todo el mundo estaba ahí. Y el pueblo estaba aquí. Dios podía haber hecho esto. Limpio. Porque Dios le dijo al pueblo, ustedes van a destruir todo lo que es toda esa población. Para que no se contaminen. Para que tengan todas las cosas ya limpias. Pero yo no los voy a sacar a todos, no los voy a sacar a todos. Sino ustedes van a irlos sacando poco a poco, pero no me dejes a nadie. O sea, no me dejes ni nada, ni mujer, ni niño, nada. Todos van a acabar con todos. Sus ídolos, todos extermínalos. Pero los voy a ir sacando poco a poco, porque no vaya a ser que si los saco a todos de una vez, entonces las bestias van a crecer y los enemigos de ustedes van a ser las bestias del campo, que es más peligroso. Dios podía haber hecho así. Quito las bestias y quito los filisteos. Quito los problemas. Quito todas las cosas y ahora entre mis muchachos que no hay nada que ustedes por qué preocuparse. Hermanos, no aprendemos nada porque esta vida está llena de dificultades y si no aprendemos a confrontar las dificultades que tenemos en esta vida, ¿cómo vamos a poder avanzar? ¿Cómo vamos a poder aconsejar? ¿Cómo podemos dar un testimonio? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas? Si nosotros todo el tiempo, sí, ay, qué lindo, todo es color de rosa, qué bello es esta cosa, oye, sí, qué bueno es el Señor, no me pasa nada, no me preocupo por nada, no me falta real, no me falta nada, nadie se enferma, no me preocupo, oye, esto es el paraíso, esto es el huerto del Edén. Donde no hay malandro, donde no hay nada, donde no hay impuestos, donde el pollo no gasta nada porque nadie le da hambre, sino que caen así del cielo. Y todo eso, hermano, qué gozo sería tan grande. Mire, hermano, no sirviéramos para nada. No sirviéramos para nada, mis hermanos. Esto sería muy fácil. A mí una joven me dijo, no, yo sé que me va a ir bien, que voy a tener paz, pues. Voy a tener esto, o sea, todo, o sea, un jardín de rosas, de flores. Digamos no de rosas, porque las rosas tienen espinas, claveles, capachos, ¿qué más? Margaritas, y etcétera, etcétera. No hay cadillos, no hay nada. O sea, un jardín bello. Digo, hermana, yo a usted no le garantizo nada de eso. Yo particularmente no me comprometo a decirle. Porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, yo sé que va a haber aflicciones, porque hay dos clases de aflicciones. Una es la que el diablo viene y me tienta, y otra es la que yo me tiento y me meto. Son dos cosas diferentes. Hay problemas que vienen porque vienen, y hay problemas que llegan porque yo me meto, que son dos cosas que son diferentes. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor siempre nos libra. El Señor es misericordioso, el Señor es amoroso, el Señor es fiel, es justo. Porque yo no vine a buscar justos, sino vine a buscar enfermos. Yo no vine a buscar gente, o sea que, oye, que no necesite, yo vine a buscar gente que me necesite. Eso fue lo que hizo el Señor, eso fue lo que hizo Jesucristo. Nosotros podemos cambiar las cosas. Entonces, mis hermanos, fíjense bien. En Santiago capítulo 1, versos 2 y 6, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Será, hermano, que por ahí hay la gente que dice, no lo digo yo,
Yo se los voy a vender. No se preocupe. La carpa no se la va a llevar bien. Eso hay que arreglar. Están aplaudiendo. Como no aplauden aquí, aplauden allá arriba. Sí, la carpa la va al Señor, eso mismo. Entonces, dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, nosotros podemos ser que nos hallemos en diversas pruebas. Entonces, hay como lo que les decía, se los vendo como me los venden a mí durante muchos años, y yo creo que muchos de nosotros los que hemos estado en el camino del Señor durante algunos años, dicen que el diablo no molesta a la gente que está bien con él. Porque ¿para qué voy a molestar a alguien que está bien conmigo? Dice el diablo. Si más bien si lo molesto, a lo mejor se me va para el otro bando y se mete a evangélico. Entonces cuando uno tiene pruebas, pero por eso vamos otra vez atrás, quiero ver por qué vienen las pruebas, porque yo prefiero sufrir por causa de Jesucristo que estar sufriendo por malhechor. Son dos tipos, pero a pesar de todo, las pruebas vienen a nuestra vida, sea por una causa o sea por otra causa. Y yo digo, no hay un jardín de flores así, sino hay pruebas, hay dificultades. Y el apóstol dice aquí que nosotros debamos, dice aquí, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí es donde nosotros probamos cómo estamos nosotros. Por eso muchas personas, hermanos, se van de las iglesias porque no soportan cosas. Corren para otras partes. Yo he conocido gente que ha salido, hermano, de esta iglesia. Me voy para otra iglesia porque el Señor me llamó para otra iglesia. ¿Seguro que el Señor te llamó? Sí, me llamó para otra iglesia. Cuando pregunto, dice, no, está en otra iglesia. Cuando he preguntado, no está descargado, no estoy asistiendo a ninguna parte. Y comienzan así, más de uno, hermano. Y a personas le he dicho, lo que me preocupa no es que vayas a servirle al Señor a otra iglesia, lo que me preocupa es que te vayas a ir para el mundo, porque no es el primero, que no le gustan las cosas y sale de cualquier iglesia y se van al mundo y se van completamente se enfrían. Porque no soportan las tentaciones, no soportan las dificultades, hermano. Y entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este servidor lleva para 42 años en el Evangelio. Cumplo ahora el 2 de mayo. Cumplí el 2 de mayo pasado. 42 años, hermano. En 42 años he visto muchas cosas, pero todavía tengo mucho que aprender. Todavía tengo mucho que seguir aprendiendo. El Señor sigue moldeando mi carácter, sigue moldeando mi vida, porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, hemos permanecido en fe. He estado en 3 iglesias en todo este 42 años. 3 iglesias, mis hermanos. La iglesia donde nací. En el año 1972 y estuve allá, ahí fijo, con los hermanos, pues con el apóstol Juan, con el hermano Antonio Medina, con otro hermano Isidro Cárdenas. Fueron 3 pastores, pero 20 años en la misma iglesia. Me vine para Maturín porque me mandó la empresa a trabajar para acá. Y después que estuve trabajando aquí, pues me congregué durante 13 años en la iglesia metodista libre. Después que mi hija murió, yo dije, nos vamos, Arelis, para Puerto Ordaz, regresamos a la tierra donde el Señor me llamó. Y después que la hija, pues ya nosotros estábamos, el apóstol vino, me llamó a mi casa y me dijo, Hernán, o sea, estamos amigos de muchos años, 40 años de amistad. Vamos a orar porque yo sé que tú vas a salir de la iglesia metodista libre y necesitamos un pastor para acá. Sin embargo, hermanos, esta iglesia es una respuesta a la oración que yo hice, no por esta iglesia, sino por la iglesia que yo había pedido en el centro. Hace muchos años.
Y a pesar de todas las pruebas, y a pesar de todas las dificultades, de que hemos pasado durante estos 40 y muchas cosas han pasado. Podíamos escribir todos, cada uno de nosotros podía escribir un libro de las cosas que hemos pasado durante 2, 3, 4, 5, 10 años. Muchas cosas podemos cambiar, pero Dios nos ha ayudado y nos ha fortalecido y Él nunca nos ha faltado, siempre ha estado a nuestro lado, ¿verdad? Y entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, dice, la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo reacciono yo delante de las pruebas, de las situaciones que me vienen en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, con la economía, con las cosas que me rodean? ¿Cómo reacciono yo? Entonces, yo tengo que, cuando me encuentro en situaciones, ¿verdad?, que me siento difícil, tengo que ir a la presencia del Señor y tengo que buscar la comunión con Dios y comienzo a clamar al Señor y tengo que pedirle a Dios que me ayude, que me dirija, que me enseñe. Tremendo, mis hermanos. Porque cuando yo oré el jueves que estuve orando, en la mañana y en la tarde cuando estuve orando, que le dije, Señor, dame una señal y dame una palabra, me gusta esa canción. Y yo quiero que Ernest comparta conmigo esa canción, pero tú dime. Y el Señor me dio la señal y me dio una respuesta que yo le estaba pidiendo. Así es Dios. Así es el Señor. Así es el Dios que yo conozco. Así es el Dios que yo he conocido durante 42 años. Un Dios que nunca se ha ido de mi lado. Un Dios que nunca se ha apartado de mí. Un Dios que siempre me bendice. Un Dios que siempre me ayuda a pesar de las tribulaciones y de las dificultades. Porque esto todo es espiritual. Y cuando es espiritual, Él nos fortalece y nos llena de bendición, mis hermanos. Porque no hay forma. No hay otra forma. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Oiga bien, tome esta palabra, dice, pero pida con fe, hermano, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento, echada de una parte para otra. Nos dice el Señor en esta mañana. Yo no sé, mis hermanos, lo que usted está pidiendo. Yo no sé por cuál prueba usted puede estar pasando. No sé cuántas dudas pueda tener usted en su corazón. Pero yo le digo a usted, en el nombre de Jesucristo, que Dios sí lo ha escuchado. Que Dios sí está escuchando su oración y está viendo su necesidad. Lo que yo tengo que hacer es tapar los oídos a los mensajes naturales, humanos y carnales. Por eso el apóstol dice, pídele a Dios. Me gustó mucho una muchacha que está viniendo para acá, Yuman. Ella dijo, me mandaron un mensaje diciéndome que quizás muchos de ustedes la vieron, ella pasó la semana pasada. Ella dijo que ella quería dejar de fumar. Yo dejé de fumar de una sola vez. Boté el cigarro y boté la caja de fósforo y no quiero fumar más y no fumé más nunca. No tenía mucho tiempo, tenía como 3 años fumando. Pero boté el cigarro así, lo boté, lo saqué, acababa de comprar el cigarro, lo acababa de comprar y los boté, los tiré. No quiero, fui y no fumé más. Hasta ese día. Entonces ella me dice, pastor, ¿cómo es eso que uno escucha una voz por dentro? Pero no es una voz aquí, es una voz aquí. Porque yo he escuchado esa voz aquí y he escuchado una voz como de trueno dentro de mi corazón.
una voz que retumba adentro en mi alma. Y le dijo a ella que no, que botara el cigarro. Y ella dijo, oye, pero más podía. Y aquello fue una lucha que ella tuvo. Y ella se sentía mal porque dijo, oye, cometí un error. Uno solo. Que me voy, o sea, porque dice que no aguantaba las ganas. Y cuando dice que cuando prendió sintió la voz que le retumbó en el alma y dijo, ¿por qué no lo hagas? ¿Por qué lo estás haciendo? Y él dijo, esto es lo último que yo voy a hacer. Lo botó y no fumó más. Eso fue en un día. En un día, mis hermanos. Dios nos habla y eso retumba en nuestro corazón. O sea, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Así que, si hay voces negativas que te están diciendo cosas, pues escucha la voz de Dios que te va a decir la verdad. Cualquier cosa que me digan a mí, yo la pongo delante del altar del Señor. Así como yo leyendo la palabra, por allá en el año 2005, recién estábamos nosotros con esta situación. Y abro el libro de Isaías y leo una palabra que dice, porque nunca jamás te volverá a acontecer lo que ha acontecido en tu vida. Y yo dije, gracias Padre, porque tú me hablas. Cerré la Biblia. Se le enseñé a Elis. Negra, ve, mira esto. Creo que era Isaías. Cerramos la Biblia, la busqué, mas nunca he conseguido yo esa palabra. Porque yo le dije, Señor, yo necesito una respuesta. Quiero una respuesta, Padre. Ayúdame. Dame consejo, Padre. Dijo, jamás, nunca, jamás, nunca, jamás te acontecerá nada igual en la vida. O sea, esas son las palabras, más o menos. Y yo digo, bueno, Señor, yo estoy buscando respuestas. Entonces yo busqué la voz de Dios. Dice, Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, esto es Primera de Pedro capítulo 1, verso 7, estoy leyendo, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe más preciosa que el oro, aunque el oro es perecedero, el oro se puede fundir, se prueba con fuego. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos, porque nadie puede poner otro fundamento que no es Cristo. Pero cada uno de nosotros edifica como quiere. El que edifica hojarasca, el que edifica en madera, el que edifica en plata, el que edifica en oro, el que edifica en hierro. Y todas las obras van a ser probadas con fuego. Precisamente ahí es donde está quizás el secreto de muchas cosas. Porque cuando viene el fuego de la prueba, pero no digo, o sea, yo no digo, o sea, las pruebas que yo he tenido. No, olvidemos eso, pongámonos a un lado. Cualquier cosa puede ser una prueba. Hay cosas que son duras. Hay cosas que son difíciles para las personas. Y entonces ahí, o sea, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, ahí es donde tiene que activarse toda esa cosa. Porque si somos probados con fuego y aguantamos, como quien dice, la candela, y nuestra obra permanece, entonces en vez de ir en derrota, aparentemente derrotados, vamos a ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, y muchas cosas van a venir a nuestras vidas que nosotros estamos clamando. Por eso no tengo por qué estar asustado por las pruebas. Nos preocupan las pruebas. Pero yo creo que el Señor nos va a dar respuesta a todas estas cosas. Termino con esto, mis hermanos. Yo no sé cuál es la dificultad que usted está pasando.
No sé cuál es su necesidad. Puede ser que conozca yo algunas. De repente mi necesidad es económica. De repente mi necesidad es familiar. De repente mi necesidad es sentimental. De repente mi necesidad no es nada de eso. Son miedos. ¿Miedo a qué? Miedo a lo porvenir. Miedos al mañana. Yo sé lo que son los miedos, hermano. Cuando yo me vi la cara en el espejo el año antepasado, yo me asusté de mi cara, hermano. Cuando vi aquella cara inflamada toda, todo el mundo me veía, nadie me decía nada, pero cuando pude ir al baño, porque sentí unas náuseas y me vi en el espejo, a mí se me quitó hasta el hambre. Y dije, oye, esto más nunca. Esta cara todo hinchado, hermano. El ojo casi cerrado. De la cuestión que me dio aquí, pues en la cara. Muy pocos me vieron. Sin embargo, de mi espíritu salió una palabra cuando el apóstol Juan Sebastián estaba ahí el día sábado, cuando el día más crítico que yo tenía. Él no me dijo nada, él se quedó callado, él sencillamente me miró, oró por mí y estuvimos conversando, diciéndome pues cómo había estado. Y yo le dije del fondo de mi espíritu el día sábado, que era el día que estaba yo más crítico. Dijo, Juan, yo sé que esto está feo, le dije yo, pero esto hasta aquí llegó. Pero esas palabras yo se las dije en el espíritu, porque yo después esas palabras no las recordaba. Sin embargo, después que yo me vi, yo clamé al Señor y mantuve mi confianza en el Señor. Y después en la noche, cuando llegó la doctora, le dije, doctora, de repente el lunes ya me están dando de alta. El domingo en la mañana le dije, mañana me están dando de alta, doctora, porque ya yo me quiero de ir. Y ya el domingo por la noche estaba desinflamado. Y el lunes en la mañana ya estaba completamente normal. Que la hermana, la doctora que me estaba viendo, cristiana también, una hermana, una médico intensivista, me dijo, oye, prosperaste rápido. Pero de adentro de mi espíritu dije, esto, hasta aquí llegó Juan. Ya esto se desaparece. Y me acordé de las palabras porque él habló en la iglesia y dio el testimonio. Y me trajeron la noticia. El apóstol dijo que tú le dijiste, hermano, que esto hasta aquí llegó, que eso ya no se iba a terminar, que ya se terminó. Entonces, en el medio de las pruebas, nosotros somos probados. Sale de nuestro corazón lo que tenemos. ¿Qué hay en tu corazón? En esta mañana, yo te invito a que te levantes y a pesar de las pruebas que puedas tener, vengas a darle gracias al Señor y alabes al Señor. Como dice Santiago, hermanos, como dice Santiago, mis hermanos, hijos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso nosotros tenemos que agradecer al Señor.